Ramiro Suárez es investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad, está hoy con nosotros porque el INCO ha hecho un análisis de la austeridad republicana y de cómo la austeridad republicana se está reflejando en los estados de la República, particularmente en los congresos, y parece que por lo menos hasta ahorita nomás son buenas intenciones. Ramiro, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, buen día, gracias por el espacio. Y efectivamente, como lo señalas, más que una política verdadera de austeridad que sea aplicada por los congresos, los legisladores locales no están implementando reducirse el presupuesto, dejar de gastar en elementos que no corresponden a un órgano legislativo, y podríamos afirmar, a partir de revisar las cuentas públicas, los presupuestos de egresos de los estados, que los órganos legislativos locales en México nos cuestan mucho, gastan más de lo planeado, significativamente más de lo planeado, y ejercen recursos públicos en funciones que no les corresponden. En 2019, el presupuesto de los congresos locales será superior a los 14,000 millones de pesos. Esta no es una cifra menor. Cada año va aumentando este presupuesto y, como habíamos señalado, pues esta política de austeridad no llega. Algunos casos que hemos identificado como paradigmáticos, por ejemplo, la legislatura pasada del Congreso de Oaxaca, en 2018 se había presupuestado 390 millones de pesos, al final gastaron 925 millones de pesos, más de 500 millones de pesos en una función legislativa, y estamos seguros que esos recursos públicos, esos 500 millones de pesos, pudieron asignarse de mejor manera en Oaxaca en materia de salud, de educación, seguridad pública. En un montón de cosas. En un montón de cosas. Sí. ¿Cuántas necesidades hay? Exactamente. Y no es el único caso, pero es el más representativo en el tema de la mala planeación. ¿Presupuestado cuánto? 390 millones de pesos. 390 y terminaron gastando 925 millones de pesos. 925. ¿Y qué justificación le dieron a eso? Mira, lamentablemente, justo el Congreso de Oaxaca, en la legislatura anterior, fue el único que no transparentaba de manera correcta la distribución del gasto. Hay que señalar también lo bueno, y en los últimos años efectivamente se ha avanzado en temas de rendición de cuentas en los congresos locales, al menos en informar cómo gastan. Eso sucede en casi todos los congresos, menos en el de Oaxaca. No tenemos la justificación de a dónde se fueron estos recursos públicos en la legislatura anterior. Y no es el único caso, también existen otros congresos que tienen esta mala práctica, y otra de los vicios que encontramos en los órganos legislativos locales es que están ejerciendo recursos públicos en ayudas sociales. Las ayudas sociales deberían ser implementadas por una Secretaría de Desarrollo Social, por la Secretaría de Bienestar del Estado, y esto está, bueno, los congresos locales están invadiendo estas funciones del Poder Ejecutivo. O sea, hay congresos locales, diputados locales que están repartiendo dinero en efectivo. En efectivo o en despensa o construyendo obra pública. Sí, existen congresos locales que ejercen funciones de proveer bienes y servicios cuando le compete al Poder Ejecutivo. Y no es una cifra menor. En 2018 fueron más de 1,800 millones de pesos en ayudas sociales. Solo el Congreso de Veracruz y el Congreso de la Ciudad de México gastaron más de 650 millones de pesos sin reglas de operación, sin transparencia, sin que sean sujetos de fiscalización. Entonces, sí es una práctica que se tiene que eliminar, y la apuesta debería ser sancionar estas prácticas que están ejerciendo los congresos locales. ¿Quién puede meter al orden a los congresos estatales? Pues mira, te diría que son ellos mismos, porque son los congresos locales los que tienen autonomía presupuestaria. Ellos mismos se aprueban su presupuesto de egresos, ellos mismos deciden cómo van a gastar los recursos públicos del Congreso, y en ese sentido, pues sería por parte de los ciudadanos hacer esa presión a nuestros diputados locales. O sea, ¿estamos indefensos ante eso? ¿Ellos mismos se regulan? Ellos mismos se regulan, sí, y es una práctica que sucede en todo el mundo. Lamentablemente en México no se está haciendo con transparencia, con parámetros claros de cómo aprueban su presupuesto, cómo ejercen sus recursos públicos, y bueno, pues la apuesta es esa, ¿no? Que se revierta esta mala práctica y que los ciudadanos tengamos en cuenta esto. El informe legislativo del INCO es un insumo para que los ciudadanos sepan qué congresos cumplieron con el principio de austeridad y cuáles no. O sea, el foco rojo y las alarmas encendidas es Oaxaca. Es uno. Es uno, sí, es uno. Es el más, por decir uno. Es el más, el que más llamativo, digamos. En ese sentido de mala planeación. En el caso de los congresos más costosos, el de la Ciudad de México y el Congreso del Estado de México, ambos con 1,700 millones de pesos y 1,200 millones de pesos,
podría ser entendible que el Congreso de la Ciudad de México y el del Estado de México son los más, con los que tengan más recursos, porque son los más grandes y son los que tienen los presupuestos estatales más altos. Sin embargo, para determinar qué tan caros son, hacemos un ejercicio del presupuesto por diputado, es decir, dividimos el presupuesto del Congreso entre el número de diputados. En la Ciudad de México, un diputado local tiene un costo de 35 millones de pesos, en Puebla es de 3.7 millones de pesos. Es decir, el costo de un diputado local de la Ciudad de México equivale a 8 de Puebla, y pues bueno, las funciones son las mismas. Cuando uno revisa las constituciones de ambos estados, pues las funciones de un legislador local son prácticamente las mismas: presentar iniciativas de ley, aprobar leyes, ser el vigilante y el contrapeso del gobernador, y pues el costo no es el mismo. ¿Hay algún congreso estatal que, digamos, sea ejemplo en el manejo de recursos y la transparencia? Pues en el manejo... ¿O en austeridad? Sí tenemos algunos casos. Por ejemplo, el del Congreso de Puebla sí te podría decir que es un congreso austero y que, a pesar de ser un congreso austero, funciona. Los datos legislativos nos arrojan que el número de iniciativas, leyes aprobadas, sesiones, son prácticamente las mismas que el del Congreso de la Ciudad de México. En materia de austeridad sí te podría decir el Congreso de Puebla. En materia de apertura de transparencia, el Congreso de Guanajuato lo está haciendo muy bien, cumple al 100% con sus obligaciones de transparencia, de contabilidad gubernamental, de apertura parlamentaria. Ya. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos para que los que no lo están haciendo bien, no son transparentes, estén gastando de más, pues dejen de hacer todo esto? Bueno, los ciudadanos debemos tener a través de nuestro voto este poder de decisión. En la siguiente elección, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, en 2021, pues sí tener ese rastreo de cómo gastaron nuestros congresos locales, a qué se dedicaron. ¿Fueron un contrapeso del Poder Ejecutivo? ¿Presentaron las iniciativas de leyes y aprobaron las leyes necesarias en la Ciudad de México o no? ¿O se dedicaron a estar dando despensas, organizar fiestas, eventos con fines político-electorales? Si este es el último caso que ha sucedido en los últimos años, pues castigarlos y evitar que esto se repita. Bueno, pues muchas gracias, Raimundo, por haber estado aquí. Gracias a ustedes.